Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Apuntes a Más. En esta secuencia hablaremos sobre la alerta de la SBC sobre el deterioro de créditos otorgados a las MIPE por parte de las microfinancieras. Como sabemos, la SBC presentó ayer su reporte de estabilidad financiera a mayo del 2024 y en una sección analizaron sobre el desempeño actual y las vulnerabilidades de las micro y pequeñas empresas, las MIPE, y las entidades especializadas en microfinanzas, ¿no? Eh, Como vemos en este cuadro, y como sabemos, las micro y pequeñas empresas, las MIPE, son el pilar fundamental de la economía peruana, tanto por su participación en el total de empresas constituidas a nivel nacional como por su fuerza para la generación de empleo, ¿no? Según el INEI, al 2022, el 96.4% de las empresas en el Perú son MIPE, ¿no? En el 2023, las MIPE registraron ventas anuales superiores a los 297 mil millones de soles, lo que representa el 30% del PBI, y emplearon a 12.5 millones de trabajadores, es decir, un 72.8% de la PA ocupada, ¿no? En el gráfico, esto con datos de COMEX, se ve pues que en las barras el color rojo representan a las microempresas y el azul a las pequeñas empresas, ¿no? Con datos al 2022, o sea, representarían casi ese porcentaje del 96%, ¿no? El crecimiento de las MIPE en el país pues ha sido impulsado por el acceso al financiamiento proporcionado por las entidades microfinancieras. Las entidades microfinancieras pues son el principal fuente de financiamiento formal para las MIPE, ¿no? Así, a febrero del 2024 de este año, estas entidades han otorgado financiamiento al 94% del total de deudores del segmento MIPE, ¿no? Luego, antes de la pandemia, las entidades microfinancieras lograron un crecimiento sostenido, lo que ha profundizado la inclusión financiera en nuestro país y ha fortalecido al sector MIPE, ¿no? Así, por ejemplo, en diciembre del 2019, el número total de deudores en estas instituciones fue de 3.6 millones. Esto representó 2.6 veces mayor que el nivel de diciembre del 2009, ¿no? Y 8.3% veces mayor en comparación a diciembre del 2001, ¿no? En el gráfico podemos ver la línea naranja, cómo ha ido creciendo las colocaciones de las entidades microfinancieras desde el 2001 hasta el 2019, ¿no? La SBS señala que durante los últimos 20 años las entidades microfinancieras se han expandido utilizando recursos propios, tanto en forma de aportes como a través de capitalización de utilidades, ¿no? Consolidándose como el principal motor de la inclusión financiera y el acceso al crédito para la MIPE en nuestro país, ¿no? Luego, antes de la pandemia, estas entidades mostraron una dinámica positiva en la generación de utilidades que sirvió como fuente de financiamiento para una expansión saludable y sostenida de estas entidades, ¿no? En el gráfico de la derecha podemos ver cómo ha evolucionado el ROE, el indicador de rentabilidad, la línea verde, y en el cuadro de la izquierda, la línea verde muestra la evolución del crecimiento de los créditos, ¿no? Hasta diciembre del 2019, a pesar de la gradual caída de la rentabilidad respecto a inicios del 2000, asociado pues a la madurez del mercado financiero, los niveles de riesgo de crédito se mantuvieron estables y se obtuvieron niveles de rentabilidad positiva, ¿no? Es como se puede ver en el gráfico de la derecha, lo que permitió crecer sostenidamente a estas entidades sin comprometer sus niveles de solvencia o ratios de capital, ¿no? Como se ve en el gráfico de la derecha, en la línea naranja, ¿no? Pero desde la pandemia del COVID, el sector MIPE pues, en el país se ha visto fuertemente afectada por estos continuos shocks adversos que han impactado directamente en su capacidad de generación de ingresos, ¿no? Esta coyuntura negativa pues, mermaron los niveles de confianza y los ingresos de las empresas, afectando especialmente a las MIPE, ¿no? Que tienen una menor capacidad para absorber estas coyunturas negativas en comparación con las empresas de los segmentos de corporativos y grandes empresas, ¿no? Como consecuencia de este panorama adverso, según una reciente encuesta hecha por Apoyo, realizada a inicios de este año,
Solo un 21% de las MIPE considera que su situación económica es mejor que hace un año, ¿no? Reflejando pues una percepción pesimista del entorno económico, ¿no? En este contexto, las entidades microfinancieras han sido las más afectadas por los shocks sufridos en el sector real, ¿no? En los últimos años, al estar altamente expuestas pues, a las empresas MIPE, ¿no? Las MIPE pues, caracterizadas por tener ingresos altamente procíclicos, o sea, de acuerdo a la coyuntura, se vieron significativamente afectadas por la contracción económica del 2020 y el débil crecimiento experimentado en la economía pues, en los años posteriores, ¿no? Luego, esto ha comprometido su capacidad de pago, lo que se tradujo pues, en un aumento del ratio de incumplimiento, ¿no? De la cartera de créditos de las microfinancieras, ¿no? Como se puede ver en el gráfico de la izquierda, la línea naranja, cómo sube este ratio de 6.8% en diciembre del 2019 a 8.9% en febrero del 2020, ¿no? Alcanzando pues, niveles máximos históricos, ¿no? Hay que indicar que según Basilea, que es el organismo normativo en el sector bancario mundial, cuya principal función es reforzar la regulación, la supervisión y las buenas prácticas, el ratio de incumplimiento es la probabilidad de incumplimiento o probabilidad de default, que se define pues, como la proporción de deudores que migró desde una situación de puntualidad en los pagos a una situación de incumplimiento durante un horizonte de un año, ¿no? Se considera incumplimiento en los pagos a los atrasos mayores a 90 días, ¿no? Por su parte, los créditos otorgados por las entidades microfinancieras registraron tasas de crecimiento elevadas durante los años 2020 a 2021, ¿no? Como se puede ver en la línea verde del gráfico de la izquierda, y esto gracias a los programas de gobierno, ¿no? Como los que se otorgaron, como Reactiva y otros, que fueron destinados para evitar que se rompa la cadena de pagos por el impacto de la pandemia, ¿no? Lo cual el ritmo de expansión de estos créditos comenzó a moderarse, pues, ¿no? Y más recientemente la colocación de créditos por parte de las entidades microfinancieras se han desacelerado a raíz del impacto de la recesión económica que hemos sufrido en el 2023, ¿no? Y un elevado nivel de tasa de interés que, pese a los recortes de la tasa de interés de referencia del Banco Central, continúan implicando un financiamiento o un costo relativamente alto, ¿no? Esto también lo subraya la SBS. En un contexto de desaceleración económica, el otorgamiento de créditos de las entidades microfinancieras derivó pues, a un deterioro de su cartera, ¿no? Lo que ha impactado negativamente sobre la rentabilidad de estas instituciones, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, ¿no? Si bien la rentabilidad de las microfinancieras comenzó a recuperarse hacia mediados del 2022, ¿no? Que es la línea verde referida al ROE, el crecimiento de los créditos durante este periodo se desacelera, en un contexto de desaceleración económica, tuvo un impacto económico negativo sobre la calidad de la cartera, ¿no? Lo que generó el incremento del ratio de incumplimiento y el gasto de provisiones, reduciendo por tanto las utilidades en los meses posteriores, ¿no? Sin embargo, a nivel agregado, las entidades microfinancieras muestran niveles de solvencia que se encuentran por encima de los límites establecidos a nivel regulatorio, ¿no? Como se ve en el gráfico de la izquierda, la línea anaranjada ahora lleva un aproximado de 16%, ¿no? Que es el ratio de capital, ¿no? Que mide la salud financiera de una entidad y se calcula entre el capital de la entidad dividido entre los activos de acuerdo a los riesgos que tiene, ¿no? Que es para hacer frente en forma inmediata a posibles imprevistos que pueda tener la entidad, ¿no? Actualmente el mínimo regulatorio de este indicador es de 9%, que está vigente hasta septiembre de este año, y a partir de ahí subirá a 9.5% hasta marzo del 2025, donde volverá al 10% que se tenía antes de la pandemia, ¿no? El nivel de deterioro de los créditos MIPE desembolsados por las entidades microfinancieras entre el año 2022 y 2023 refleja pues un mayor riesgo en comparación con los créditos otorgados en el periodo previo a la pandemia, ¿no? Según el informe de la SBS, a partir del
análisis de cosecha de créditos, como podemos ver en el gráfico. Este análisis tiene como objetivo realizar el seguimiento en el tiempo del nivel de incumplimiento de los créditos otorgados en un periodo específico, ¿no? Acá se observa que desde el segundo semestre del 2022 se incrementó el porcentaje del saldo deteriorado de este portafolio, ¿no? Tanto a 9 meses como a 12 meses después de la fecha de otorgamiento de los préstamos, ¿no? Así, los niveles de incumplimiento alcanzaron un ratio de 2.8% para el periodo de 9 meses para los desembolsos que se hicieron en mayo del 2023, ¿no? Se puede ver así en la línea morada del gráfico. Y de 4.4% a 12 meses para los desembolsos de febrero del 2023, ¿no? Que ahí se ve en la línea anaranjada del gráfico, ¿no? Al compararse con niveles previos a la pandemia, el riesgo de estos desembolsos es superior, ¿no? En el 2018 el nivel promedio de incumplimiento fue de 2.1% a 9 meses y 3.2% a 12 meses, ¿no? Para la SBS, el mayor deterioro del portafolio de créditos otorgados durante el 2022 y 2023 refleja un mayor apetito de riesgo en los créditos de originación de los créditos que dan estas entidades, ¿no? En una coyuntura económica desfavorable para las MIPES del país y posiblemente también motivados por un intento de las instituciones de recuperar el crecimiento perdido a causa de la pandemia del COVID, ¿no? Y por las estrategias de algunas entidades microfinancieras para mejorar su participación en el mercado, ¿no? Bueno, pero los impactos han sido distintos en cada institución, ¿no? Acá, como se van a ver en estos gráficos, los diversos shocks del sector real han impactado pues, de manera diferente, ¿no? Para cada entidad especializada en microfinanzas, ¿no? Por ejemplo, para las cajas rurales de crédito, ¿no? Que es la línea azul, han mostrado ellas ser las más afectadas, pues, ¿no? Al tener una mayor concentración de sus colocaciones durante la pandemia del COVID y tener mayor retroceso en el ROE y el ratio de capital entre enero del 2019 y febrero del 2024, ¿no? En comparación a otros grupos de entidades, ¿no? Aunque actualmente su participación en el portafolio MIPE es de solo 1.5% según la SBS, ¿no? Acá se pueden ver también otros gráficos. Acá está el tema de la rentabilidad y el ratio de capital, ¿no? Por otro lado, en las empresas financieras y empresas de crédito, acá las líneas verdes mostraron el mayor deterioro en el ratio de incumplimiento en comparación a otros subsistemas, ¿no? de entidades. Ellos se encuentran en línea con un mayor otorgamiento de crédito en un contexto donde en promedio el dinamismo del crédito MIPE fue menor, ¿no? En cuanto a las cajas municipales, la línea anaranjada, aunque ha mostrado niveles de rentabilidad, o sea, el ROE, similares a los de las entidades financieras y entidades de crédito, durante los últimos dos años presentan ratios de capital inferiores, ¿no? Esta situación se debe a que estas entidades experimentaron una expansión significativamente de créditos en un contexto de bajo crecimiento económico, ¿no? Lo que deterioró su portafolio e incrementó los gastos de provisiones en los últimos 2 años, ¿no? Resultando en un crecimiento más lento de sus utilidades, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve pues, ¿no? Este gráfico de la rentabilidad del ROE y el ratio de capital, ¿no? Y en el caso, aparte, en el caso de las cajas municipales también, ellos tienen limitaciones para obtener aportes de capital, ¿no? Por sus accionistas, básicamente, que son los municipios provinciales, ¿no? Y obviamente esto contribuye pues, a la tendencia creciente de sus ratios de capital, ¿no? Y acá en el informe de la SBS también se vio pues, que existen diferencias a nivel de escala y eficiencia entre las entidades microfinancieras, ¿no? Así, en línea con el crecimiento observado en las colocaciones, se observa que entre el 2020 y 2021 hubo un crecimiento en la escala de operaciones asociados al impulso de los programas de gobierno, lo que señalábamos de la reactiva,
No obstante, desde mediados del 2022, solo las cajas municipales, como se observa en la línea naranja del gráfico de la izquierda, y las cajas rurales, en la línea celeste, han mantenido el crecimiento de su portafolio promedio respecto a la cantidad de personal que tienen dichas entidades financieras, ¿no? Por otro lado, en cuanto al indicador de eficiencia, o sea, que es los gastos administrativos divididos entre el margen financiero bruto, como se observa en el gráfico de la derecha, se aprecia que si bien el nivel de cada entidad se ha retornado a niveles similares a los que se tenían antes de la pandemia, las cajas municipales, las financieras y las empresas de crédito muestran mejores indicadores que las cajas rurales, ¿no? Entonces el impacto diferenciado en las diversas variables, como hemos visto analizadas, muestran pues los distintos niveles de apetito al riesgo, la gestión en el otorgamiento, el seguimiento del portafolio, la tecnología crediticia y acceso a fuentes de fortalecimiento patrimonial de cada entidad, pues, ¿no? Subraya el informe de la SBS, pues, ¿no? La SBS también subraya que en un contexto en el que el sector financiero podría contribuir en la dinamización de la economía e impulsar el empleo, las microfinancieras estarían enfrentando algunas dificultades, ¿no? El deterioro de los niveles de solvencia y rentabilidad experimentadas por diversas microfinancieras, junto con el encarecimiento del financiamiento debido a las mayores tasas de interés, podrían limitar la capacidad de colocación de créditos por parte de estas entidades, ¿no? Así, la situación actual puede afectar los márgenes de crecimiento para las microfinancieras, restringiendo por tanto el financiamiento que puedan ofrecer a las MIPE, ¿no? Asimismo, las coyunturas adversas que han experimentado las MIPE, unido al mayor apetito de riesgo de un conjunto de microfinancieras y la falta de capacidad de algunas entidades para incrementar su capital, ha llevado a que se incremente de manera significativa las vulnerabilidades de un grupo de entidades microfinancieras, ¿no? Entonces, como respuesta a esta coyuntura, la SBS sugiere que las entidades microfinancieras que puedan tener necesidad de fortalecimiento patrimonial y liquidez en el corto plazo pueden acogerse hasta el 30 de junio de este año, del 2024, tanto al programa de fortalecimiento patrimonial de las entidades especializadas en microfinanzas, que ya es el segundo programa que da el gobierno, como también al programa de garantía de gobierno nacional para garantizar operaciones de reporte con el Banco Central de Reserva que tiene este programa, ¿no? Estos programas fueron desarrollados con el fin de atenuar estos efectos negativos asociados a los cambios climatológicos y a los conflictos sociales que afectaron nuestra economía pues el 2023, ¿no? Y que han sido las causas principales asociados pues a los resultados descritos pues como en el desempeño pues de las entidades microfinancieras, ¿no? Como hemos visto en los distintos cuadros. A mediano y largo plazo, las entidades microfinancieras requieren de nuevas fuentes de financiamiento para poder continuar apoyando el desarrollo de las MIPE de nuestro país, pues, ¿no? Un camino para ello es que estas instituciones financieras pues cuenten con accionistas comprometidos y con capacidad de apoyar las necesidades de solvencia de las instituciones, ¿no? Y logren encontrar socios estratégicos para que incrementen los niveles de capital y de esta forma continuar creciendo, ¿no? Algunas cajas ya han logrado acuerdos con algunos socios estratégicos y algunas están en conversaciones, ¿no? Este reto se podría afrontar de manera distinta dependiendo de cada institución microfinanciera y en función del gobierno corporativo que tienen y la capacidad de captar capital privado y acceder a diversas fuentes de financiamiento, ¿no? Como los bonos subordinados y acciones, ¿no? Algunas entidades ya han tenido préstamos subordinados con COFIDE y otras entidades, ¿no? El acceso a nuevas fuentes de fondeo, sumado pues al fortalecimiento de su gestión de riesgos y mejora de su eficiencia, una vez que la economía entre en una senda de reactivación, podría potenciar su capacidad de lograr un crecimiento saludable y sostenido a través de la capitalización de utilidades, ¿no? La solidez de las entidades microfinancieras es indispensable para que continúen siendo la principal fuente de financiamiento y apoyo para el desarrollo de las MIPE y sigan promoviendo pues la inclusión financiera
en nuestro país, ¿no? Subraya el informe de la SBS, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Por la salud financiera del sector financiero y por el desarrollo, pues, de nuestro país, ¿no? Bien, esto ha sido todo sobre el tema, pero antes de despedirme, quiero comentarles que desde esta semana, el semanario Más Finanzas, desde esta semana ya salen todos los martes, pues, ¿no? Entonces nos volveremos a encontrar en otra secuencia de Apuntes Gana Más. Nos vemos.